De cadera y muslo. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía de la cadera, pequeño, muy pequeño. Vamos a resumir la clasificación, etiología de las fracturas de cadera, describir los aspectos claves para el diagnóstico, que es lo que ustedes tienen que saber, y vamos a repasar algunas posibilidades de tratamiento. No vamos a hacer hincapié en eso porque no es el objetivo de la clase, ¿de acuerdo? Lo primero es definir qué entendemos como cadera. Y si hablamos de cadera, hablamos de lo que es la formación del tabulo y extremo proximal del fémur, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de muslo, básicamente hablamos de lo que es la región subtrocantérica y nos referimos a lo que es la diástasis del fémur. Pero en traumatología, cuando hablamos de fracturas de cadera, nos estamos refiriendo a fracturas en el fémur proximal, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros vemos, esto es una AP de pelvis, ¿no es cierto? Y esto es una AP de cadera, ¿no es cierto? Son dos cosas muy diferentes. Aquí yo veo una AP de pelvis donde puedo ver a buscar lesiones a nivel de la cadera, ilion, pubis, etcétera, lo demás. Acá yo solamente puedo ver, generalmente pedimos esto cuando quiero ver a nivel de lo que es el fémur proximal, y ya les dije, es lo que nosotros denominamos y buscamos como fracturas de cadera. Si ustedes entran al buscador, pues que ponen fracturas de cadera, les va a salir fracturas de fémur proximal, ¿de acuerdo? Con sus distintas variantes. Entonces, la fractura del fémur proximal también tiene una presentación bimodal, que quiere decir en una etapa adulta y en una etapa joven, ¿no es cierto? Y en los jóvenes, obviamente, el 3 al 10% se va a presentar por traumas de alta energía, y en los pacientes ancianos mayores de edad, el 60% en ancianos se presenta por un traumatismo de baja energía, que obviamente tiene que ver con la calidad del tejido óseo, comorbilidades, etc. Lo que llama la atención en las fracturas en los ancianos es que, a pesar de recibir tratamiento, el 30% puede morir en el primer año después de haber sufrido la fractura, así haya sido intervenido quirúrgicamente. Entonces, es ahí la importancia de este tipo de fracturas, más en la etapa adulta. 1.7 millones de casos al año, 10% de los pacientes a los 6 meses casi no logran caminar. Esto va a depender de ciertos aspectos como comorbilidades, cuánta independencia tenía antes de la lesión y la edad. A mayor edad es mucho más difícil rehabilitar a un paciente con una fractura de cadera. Y el 60% básicamente no recobran la función, quedan postrados, ¿no? Es mucho más difícil. Y al quedar postrados, obviamente, sí, los pacientes se pueden complicar. En relación a hombre-mujer es mucho más frecuente en el sexo femenino, ¿ya? Entre el recuerdo anatómico, acuérdense que la articulación de la cadera es cóncavo-convexa, es una diartrosis de la semiartrosis, una anticoartroidal. Esto le permite tener una gran amplitud de movimientos en todas las esferas, ¿no es cierto? No solo es hueso, tenemos ligamentos, tenemos cápsula y tenemos como 25 músculos que se insertan alrededor de la cadera, pero además tenemos estructuras vasculares y nerviosas sumamente importantes, como el nervio ciático y la arteria femoral. Además, tenemos que describir una estructura muy importante, que es la cápsula articular, que, como van a ver, es una estructura la cual nos permite además ver qué fractura es intraarticular y qué fractura es extraarticular. Pero ese gran movimiento que tiene la articulación de la cadera también se refiere gracias a su cápsula, ¿no es cierto? Porque es como un manguito. Ustedes fíjense cómo es el manguito, que tiene fibras en distintas direcciones. Esto también le ayuda a tener una mayor estabilidad en la gran amplitud de movimientos que tiene. Y el 60% de la cápsula no es más que engrosamiento de los ligamentos, cápsulo ligamentario, ¿ya?
Si se fijan, tiene una forma de reloj de arena. La cápsula articular, como les dije, es un parámetro muy importante porque si vemos a nivel anterior, se va a insertar en lo que es la línea intertrocantérica, ¿no es cierto? Y a nivel medial, pues va más allá del acetábulo, ¿no? Del borde del acetábulo. Pero si vemos hacia la región posterior, ustedes fijan, esta es la región intertrocantérica. En la región intertrocantérica está 1 centímetro más medial, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esta es mi vista anterior, está en la línea intertrocantérica, y en la región posterior está 1 centímetro por encima de la línea intertrocantérica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo fracturas, fíjense, a nivel del cuello o basis cervicales, las basis cervicales las voy a tratar como si fueran fracturas intertrocantéricas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la línea intertrocantérica, todo lo que está para adentro es una fractura medial y todo lo que está para afuera es una fractura lateral. Podemos decirlo intracapsular, extracapsular. Entonces, en la intracapsular voy a tener fracturas de la cabeza, propiamente dicha, las subcapitales, trans y las bases, ¿cierto? Y ya por fuera, donde está la línea intertrocantérica, voy a encontrar la zona de los trocánteres mayor y menor, la línea intertrocantérica, y a 5 centímetros por debajo voy a encontrar lo que es la región subtrocantérica, que tiene características especiales, y hacia abajo ya lo que viene a denominarse la región diaficial. Las fracturas subtrocantéricas se las considera fracturas diaficiales. Entonces, ustedes, como les he explicado, aquí tenemos las variedades de las fracturas intracapsulares. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Cuál de estas es más frecuente? Y si nosotras vemos, ¿cuál es la más frecuente? Las fracturas transcervicales. ¿Qué quiere decir? Las que están atravesando el cuello, ¿ya? El 19.8% de estas fracturas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una fractura intracapsular o medial. En cuanto a las fracturas de la cabeza femoral, ustedes están viendo aquí, esta es la cabeza femoral. ¿Cuál es la diferencia entre este segmento y este segmento? La cabeza femoral es la parte que está rodeada por cartílago, ¿cierto? Entonces, es la región más vulnerable del extremo proximal. ¿Es una lesión grave? Sí, porque es una lesión directa al cartílago, ¿no es cierto? La gran mayoría se puede acompañar de la luxación de cadera, ¿no ves? Aquí sabemos que la más frecuente es la luxación posterior, ¿ya? Puede estar entre 18 a 40 años en pacientes adultos jóvenes, obviamente con un trauma de alta energía. También se puede asociar a fracturas acetabulares, lo que quiere decir que estaríamos hablando de una luxofractura, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si se daña la superficie articular, se fractura la cabeza, encima se luxa, ¿cuál va a ser la complicación que este paciente va a tener? Así le haga osteosíntesis y osteosíntesis que perfecta en la radiografía. Este paciente es un candidato a la artrosis postraumática. Así yo haga la reducción anatómica la más perfecta, este paciente ya tiene un alto índice de hacer una artrosis postraumática. Por un lado, ¿cómo es el mecanismo? Uno de ellos, fuerzas de impactación. Si ustedes se fijan, alguien que está sentado en el auto, la energía choca la rodilla, pero la energía va, empuja, y al hacer esta fuerza, obviamente puede fracturar la cabeza dependiendo cuánto sea la magnitud, puede luxar la pared posterior del acetábulo, pero además, si ustedes se fijan bien, y nos pasa en la gran mayoría de los casos, no descartamos la lesión de la rodilla, la lesión ligamentaria, que puede haber inestabilidad, porque el paciente llega con accidente de tránsito y lo primero que vamos a ir a buscar son fracturas, ¿no es cierto?
Y para inmovilizarlo tampoco vamos a ver su inestabilidad. ¿Por qué? Porque lo que lo tiene en ese momento dolorido es la fractura, ¿cierto? Entonces puede pasar desapercibido una lesión ligamentaria, una inestabilidad en la rodilla, ¿de acuerdo? En cuanto a los síntomas, todo lo que hace una fractura, dolor, limitación funcional, crépito, deformidad, ¿no? Importante ver, si hablamos del luxo fractura a nivel de la cadera, evaluar la indemnidad de quién, del nervio ciático, porque acuérdense quién está en relación muy próximo a la parte posterior en el acetábulo, pues el ciático, ¿no es cierto? Lo que ya les había mencionado, la rodilla ipsilateral, ver si hay inestabilidad ligamentaria, pero generalmente no podemos evaluar en ese momento cuando el paciente llega a la emergencia, lo inmovilizamos, a veces nos damos cuenta ya en el acto quirúrgico, pero así nos diéramos cuenta, no va a tomar prioridad el ligamento, va a tomar prioridad la fractura y el ligamento lo vamos a dejar para un segundo tiempo quirúrgico, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro paciente puede llegar en esta actitud si tuviera una luxación posterior, ¿no es cierto? Con flexión, aducción y rotación interna. Si hubiera una luxación o fractura anterior, digamos, puede llegar en esta posición, en flexión, aducción y rotación externa. Si ustedes ven acá, este es un pie que está en una posición adecuada, plantígrada, y si se lesiona el nervio ciático, este está con un pie caído, en equino, ¿no es cierto? Entonces debo descartar, debo vigilar eso. Más si yo veo en la radiografía que hay un antecedente de luxación y además de la fractura del acetábulo, ¿no? Y obviamente tener en cuenta que en algún momento tengo que descartar de que hay inestabilidad de la rodilla, ¿ya? ¿Qué estudios complementarios pedimos? Nuestro caballo de batalla es la radiografía, siempre la radiografía bien tomada, bien leída, bien vista, pues nos da mucha información. Una AP de pelvis, dentro de eso más rápido. A veces las laterales en un paciente con fractura es muy difícil sacarlas, especialmente en el extremo proximal, ¿ya? Pero una vez, pero si ustedes se fijan acá, si logran ver, ¿yo qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Una pérdida de relación. ¿Cuál es tu diagnóstico? Una luxación, es distinto, ¿no es cierto? Bien. Ahora comparen esto con esto. ¿Qué están viendo? Si logran ver. Fíjense. No hay. Probablemente aquí hay una fractura de la cabeza. Y si vamos, no logramos ver, yo pido una tomografía, fíjense. Aquí está fracturado, aquí también está fracturado, ¿cierto? Fíjense. Entonces, la tomografía me ayuda a ver mucho mejor cómo están mis trazos de fractura y más o menos yo ya me oriento qué pasos tengo que hacer en el tratamiento quirúrgico. Para las fracturas de la cabeza femoral utilizamos esta clasificación que es la clasificación de Pipkin. Y se las voy a resumir en un tipo 1 y 2, que son ¿ve? Si ustedes se dan cuenta son fracturas de la cabeza, este es de la cabeza, pero tienen que ver con la inserción del ligamento redondo. Ninguna tiene compromiso del acetábulo y no tiene luxación. Si vamos a las 3 y 4, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay fractura de la cabeza más fractura del cuello. Y en la 4, que es esta, vamos a tener fractura más fractura del acetábulo. Entonces, ¿dónde probablemente voy a tener que luxación? Acá. Porque si parte de la pared posterior del acetábulo se fractura, pues puedo tener inestabilidad y eso se me puede usar. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, aquí es sumamente importante tomar en cuenta la edad. La edad es sumamente importante y obviamente ver comorbilidades, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente joven con fractura en lo que es la cabeza, importa la región la cabeza, siempre debo intentar osteosíntesis. Osteosíntesis. Paciente joven,
siempre intentar osteosíntesis. Si bien la fractura daña el cartílago y yo sé que este paciente puede ir a la artrosis o va a hacer artrosis, no puedo agarrar, es joven, va a ir a la artrosis y le pongo prótesis. No. Debo intentar siempre osteosíntesis y esperar a que en el tiempo se instale la artrosis. Pero yo ya debo informarle al paciente que él es candidato a una artrosis temprana por el trauma y que probablemente pueda requerir a futuro una prótesis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la lógica. Siempre paciente joven en fracturas de fémur proximal debo intentar osteosíntesis, sí. Y más es de la cabeza. Bueno, y siempre que la multifragmentariedad o los fragmentos me los permitan, porque yo si tengo mucha fragmentación y es un paciente joven y no voy a poder restaurar, pues probablemente sea el único momento en que pueda ir a una prótesis primaria, ¿no es cierto? Que sea mucha fragmentación, pero la mayor parte de las veces siempre se logra armar. Entonces por eso siempre pelear y hacerlo por la osteosíntesis. Y obviamente hay que evaluar el daño articular, como ya les había mencionado, ¿ya? Esta es una fractura liso y una fractura luxación. La cabeza ha sido por ahí atrás. Lo que se ha hecho es acá luxar, poner en su lugar, fíjense, y tratar de restaurar todo lo que se pueda. Eso se llama osteosíntesis. Y si ven, estamos tratando de utilizar unos tornillos. Y en pacientes mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo un paciente de 50, 60, 65 años que tiene una fractura de la cabeza, una fractura del cuello femoral, ¿no es cierto? Tengo que pensarlo y probablemente sea la mejor opción para el tratamiento con prótesis, ¿ya? Pacientes ancianos con una fractura de cadera, ¿no es cierto? Y más si es de la cabeza al cuello, debo pensar en una prótesis, lo que llamamos la artroplastía de cadera. Y aquí tengo dos opciones. Una hemiartroplastía o una prótesis total. Si ustedes ven esta imagen y esta imagen, ¿qué diferencia ven? La cabeza del fémur, Es que en la primera imagen solo hay una prótesis de la cabeza del fémur, en cambio en la segunda imagen hay una prótesis tanto de la cavidad de la acetabuloide, también de la cabeza del fémur. Yo tengo en el arsenal, puedo usar prótesis parciales que no utilizan el componente acetabular y prótesis totales que también, además de como esta, utilizan el fémur, pero aquí yo ya tengo un componente acetabular. Esta es una prótesis total y esta es una prótesis parcial o hemiartroplastía. ¿De qué depende el uso de uno o la otra? De esto. Si el paciente es un paciente que tenía una independencia muy limitada, no tenía mucha actividad, ¿no es cierto?, que necesita solo para estar sentado, ir de la cama al baño, caminar un poco en la casa, pues me voy por esto, o probablemente mucha comodidad, me voy por esto, ¿no es cierto? Pero si tengo como los abuelitos de ahora que se meten a carreras, hacen deporte, ya son distintos los abuelos, ¿no? Entonces tengo que irme porque es totalmente independiente, ¿no? Entonces me voy por esto. Entonces va a sopesar mi tratamiento mucho de la independencia del paciente. Entonces, radiológicamente yo voy a ver acá solo la cabeza, no veo el componente acetabular y radiológicamente estoy viendo hasta el componente acetabular, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las diferencias. En cuanto a las fracturas subcapitales, hemos dicho, esta es la cabeza y esta es la región subcapital. El manejo y el criterio es lo mismo que para las fracturas de la cabeza femoral, ¿de acuerdo? Porque igual está muy próximo. En cuanto a las fracturas transcervicales, hemos dicho que son las más frecuentes, ¿no es cierto? Hay que tomar varios reparos que son muy importantes. Primero, 50% de las fracturas de fémur, 30% mujeres, 17% varones.
este segmento, acuérdense que aquí tengo yo la inserción de la cápsula, está a nivel intracapsular, ¿cierto? Acá, ¿hay alguna inserción muscular? No, no, ¿verdad? No tenemos que se inserta en el cuello femoral, nada, no hay nada. ¿Qué tenemos? Líquido. Está bañado en líquido sinovial, por lo tanto tampoco tiene periósteo, no tiene una capa perióstica. Y acuérdense que el periósteo es el que nutre al hueso y nos ayuda a nutrir y a formar el callo óseo, ¿de acuerdo? No tiene eso. Entonces la formación del callo óseo, esto es limitado, ¿no es cierto? Y mucho más si el paciente es añoso, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar esas previsiones, esos recaudos cuando yo tengo ese tipo de fracturas. El mecanismo, ya hemos dicho, alta energía en pacientes jóvenes, caídas, accidentes, demás. Baja energía en pacientes mayores. Y puede asociarse a lesiones o fracturas de la diáfisis femoral del mismo lado. ¿Ya? Y siempre hay que descartar. En el cuello, en la parte proximal del fémur, acuérdense que tenemos este sistema de trabéculo, ¿cierto? Disculpen que se ha arruinado mi puntero. Tenemos este sistemas de trabéculas, ¿no es cierto? Tenemos trabéculas de tensión, tenemos trabéculas de compresión, aquí tenemos otras. Entre todas estas trabéculas que ustedes ven se forma este pequeño triángulo, ¿ya? Y ese pequeño triángulo es un triángulo de baja resistencia denominado el triángulo de Ward, que se cree que puede ser si ustedes se fijan, está justo a nivel cervical, ¿no es cierto? A nivel del cuello femoral. Se cree que puede ser el origen de las fracturas del cuello femoral, ¿ya? Entonces tienen que tomar en cuenta esta estructura. También estas trabéculas que les había mencionado nos ayudan, y radiológicamente uno puede ver estas trabéculas, nos ayudan a ver si mi paciente está ya con datos de osteopenia, ¿no es cierto? Fíjense, el grado 3 y menores al grado 3 ya nos indican osteopenia, ¿de acuerdo? Porque no estoy hablando de, no sé, no vamos a hacer esto, ya no puedo, estamos hablando de osteopenia. También, así como hay una zona débil en la parte del fémur proximal, tenemos una zona bastante fuerte, que es el cálcar femoral, que se encuentra en la región posteromedial. El cálcar femoral no es el trocánter, es una zona muy próxima, más posteromedial, pero si se fijan, engrosada, ¿ya? Que se llama cálcar. Ese cálcar femoral es la zona más resistente y tiene funciones de soporte mecánico, nos ayuda a distribuir cargas y nos ayuda también a dar estabilidad al extremo proximal del fémur. Y si hablamos de su importancia clínico-quirúrgica, también, porque en las fracturas yo tengo que ver si hay compromiso o no del cálcar. Puedo decir esta fractura es inestable o es estable. El hecho de que una fractura del cuello intertrocantérica tenga compromiso a nivel del cálcar, puedo decir esta fractura es inestable, ¿de acuerdo? Si se compromete el cálcar, puedo decir es una fractura inestable. Si no está comprometido el cálcar, digo es una fractura estable. ¿Cómo se dan cuenta muchos que se comprometen? Precisamente porque el trocánter menor está tomando allá, si bien no es, pero está muy cerca a su origen, ¿no es cierto? Entonces yo veo, esto es una fractura inestable, ¿de acuerdo? Luego en prótesis de cadera, ¿por qué? Porque si ustedes se han fijado en la imagen, tengo que apoyar y le da apoyo además y evita que la prótesis se nos sume. Y también nos da datos de osteoporosis. ¿Qué más? En cuanto a los síntomas, como todas las fracturas, dolor, limitación funcional, ¿ya? Fracturas desplazadas, demás. Podemos, como les he dicho, el paciente va a estar con la pierna en rotación externa, ¿no es cierto? ¿Por qué?
las fuerzas musculares van a superar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que ver. Y el acortamiento. Ahora, tengo fracturas en el cuello femoral que es muy importante que las tomen en cuenta, especialmente personas que realizan deporte como básquet, vóley, saltos, que pueden tener fracturas ocultas, lo que nosotros llamamos fracturas por estrés, ¿ya? Que no van a tener la clínica que tiene un paciente con fractura evidente y desplazada, ¿no es cierto? Este paciente puede tener este tipo de fractura. Yo veo acá, este paciente puede tener dolor cuando realiza los movimientos activos, pasivos, ¿ya? Y si le hago una resonancia como esta, fíjense, yo comparo esto que les está en esta imagen hiperintensa, me está hablando de que hay aquí algo. Si yo pregunto los antecedentes, este paciente es deportista, más basquetbolista, tiene dolor, probablemente tengo que descartar una fractura oculta, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes no tienen dolor ni deformidad clínica evidente como lo hemos visto en los anteriores. Dolor a nivel inguinal, sí, limitación en los movimientos activos y pasivos, espasmos musculares y dolor en la percusión en el trocánter metal. En este caso sí es importante la imagenología. Igual lo mismo les he dicho, nuestro caballo de batalla es la APDP. Si yo no sé si mi fractura es intertrocantérica o es de cuello femoral por el desplazamiento, pues puedo hacer en el momento una radiografía, tracciono y hago una rotación interna. Y ese momento me permite tener una mejor caracterización de la fractura. ¿Se pueden hacer otro tipo de radiografías? Sí, es bueno pedir panorámica del fémur, sí, para descartar alguna lesión asociada, ¿ya? Y la resonancia magnética sí sospecho una fractura oculta. No se hace de rutina en un paciente con una fractura que a gritos dicen las radiografías de fractura, ¿de acuerdo? En este paciente, por ejemplo, acá yo tengo obvio que es una fractura. Acá no sé si es una base cervical, no sé si es una del cuello, ¿no es cierto? Agarro, hago tracción, rotación y me va a mostrar mejor la característica de la fractura. La tomografía sí es también bastante importante porque me muestra mejor la fractura y para fines de tratamiento pues tengo que tener una tomografía que me muestre mejor una proyección tridimensional y con reconstrucción cómo están los fragmentos de la fractura para que yo sepa qué voy a ir encarando. En cuanto a la clasificación en las fracturas del cuello femoral tenemos la clasificación de Gardner. Y al igual que en otros, se los pongo, tenemos 1 y 2, 3 y 4. ¿Por qué se caracterizan 1 y 2? Primero porque están impactadas, no son desplazadas, o el desplazamiento es leve, pero lo más importante es que aquí se impactan en valgo. ¿De acuerdo? En la grado 3 y 4, sí son fracturas desplazadas, se desplazan, y lo peor es que se nos desplace en valgo. ¿Ya? Acá podemos hacer, fíjate, acá sí o sí tenemos que operar. Sí o sí hay que hacer osteosíntesis. ¿Ya? Al otro lado, otra clasificación, la clasificación de Powell, que va a ser acorde a cómo tenemos la inclinación del cuello. Y vamos a tener en grados de 30 a 70 y de 70, que van de 20 en 20 más o menos. Sí. Acá, igual, lo más complicado, les dije, nuestro enemigo es el varo. Si esto puede quedar en un punto intermedio entre 30 y 70 grados de desplazamiento del cuello, pues ya estamos hablando de un varo. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente 65 años de edad con una fractura del cuello femoral con desplazamiento en varo o de la cabeza femoral con desplazamiento en varo? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo cérvico diafisiario está por debajo de los 120 grados. Entonces voy a decir el desplazamiento es en varo, ¿o no? Listo. Ahora lo que les decía, si yo tengo una fractura, como lo han visto, está impactada en valgo, es estable, pero igual tengo que fijarla para evitar que se desplace. ¿No es cierto? Puedo utilizar, antes utilizaba estos tornillos, actualmente ya no se los prescribe tanto. Este que es un sistema de
tornillo y placa, ¿ya? Es un dispositivo cefalomedular. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿No es cierto? ¿Qué factores predisponen complicaciones y a la necrosis avascular? Pues el desplazamiento. A mayor varo, mayor riesgo de necrosis. A mayor desplazamiento posterior, también mayor riesgo de necrosis, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho que es? El varo, si la fractura lo que hace es comprometer el ángulo cérvico diaficiario y este se encuentra por debajo de los 120 grados. ¿No? Entonces, lo que les decía, que buscamos en el tratamiento, pues restaurar esto, devolverle su valgo y ponerlo en un alineamiento que no se vaya ni a posterior ni a anterior. ¿De acuerdo? Eso es lo que busco. Luego tenemos las fracturas intertrocantéricas, obvio, las que están justo en la línea donde se inserta ¿qué? La cápsula, ¿cierto? Estas fracturas representan el 23%. Después de los 50 años, aumenta, se duplica el riesgo de fractura. Porque hace 50 años, por cada década, por cada 10, uno de 60 ya tiene mayor riesgo de fractura de cadera. 70 años mayor, 80 mucho más, ¿no es cierto? Se va incrementando. ¿Existen aquí factores de riesgo? Sí. Los déficits neurológicos, porque si yo tengo un paciente anciano, ¿no es cierto? Mayor, o un joven que tenga algún problema neurológico y no logra una buena marcha normal, es un paciente que se me va a caer, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente malnutrido, lo mismo, ¿de qué se nutre el hueso? De la musculatura, ¿no? Entonces probablemente voy a tener un hueso osteopénico. No hablo de osteoporótico porque la osteoporosis se diagnostica de cierta manera, hablo de osteopénico. Problemas visuales, obvio. Actividad física limitada, porque todo esto que produce que el músculo no trabaje de buena manera, los pacientes ancianos hacen sarcopenia y esto también debilita la parte ósea y obviamente la osteoporosis. En las fracturas intertrocantéricas utilizamos las clasificaciones de Boyd y Griffin y aquí tenemos que ver 1, 2, como siempre, pues estables. La 1 y 2 son estables. La tipo 3 y la 4 son inestables. Uno, porque si ustedes se fijan acá, se compromete el cálculo, ¿no es cierto? Lo otro, tengo un trazo oblicuo inverso, ¿no es cierto? El trazo oblicuo inverso es un dato de inestabilidad, me dice que tengo una fractura intertrocantérica inestable, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, esta fractura es una fractura intertrocantérica, ¿se dan cuenta? Será lo mismo que esta. ¿Por qué? ¿Cómo está desplazada? ¿Cómo está desplazada? Les he dicho ahorita. ¿Cómo está este ángulo cérvico diaficial? Fíjense, está en varo. No está desplazada, ¿no? Esta tiene un trazo cizallante, el trocante menor está lesionado, es una fractura inestable. Ambas son inestables porque además, si ustedes se fijan, esta que es la pared lateral es muy pequeña. Esta pared por lo menos debería medir unos 20 milímetros, no centímetros, milímetros, esto, ¿ya? 2 centímetros. Y esto también nos habla de inestabilidad porque la pared lateral está comprometida, ¿ya? Entonces una fractura intertrocantérica, puedo decir, es inestable, ¿por qué? Porque tiene compromiso del calcar, ¿cierto? Y compromiso de la pared lateral, a más de su desplazamiento en barra. Pero también es inestable cuando tengo un trazo cizallante. Si ustedes se fijan, esta es la pared lateral, aquí es mucho más amplia, y esta pared lateral casi no tiene, ¿no? Entonces esos son datos de inestabilidad. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues conservador, salvo que el paciente no pueda operarse definitivamente, en nuestro hospital, a veces por razones económicas,
comorbilidades que realmente no permitan, pero aún así yo pienso que no tienen que correr el riesgo porque es darle una oportunidad. ¿Por qué? Hacemos esto que es una bota de San Andrés para evitar rotaciones, tracción transesquelética, que a veces es un poco complicado en un paciente, mucho más si tiene osteoporosis, porque este hueso, para hacer la tracción se debe transfixiar un alambre y poder jalar. Entonces a veces podemos ocasionar fractura de la tibia. Y hay algunos brace inmovilizadores que nos pueden ayudar en una fractura que no esté desplazada, que no tengamos oportunidad de operar al paciente. Pero en general, la indicación de este tipo de fracturas es quirúrgica. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? La cama, el decúbito, los mata. Porque primero, si nosotros tardamos en operarlo, porque es diabético, es paciente renal, es un paciente con problemas pulmonares, tenemos que compensarlos, dejamos pasar el tiempo y el paciente empieza a hacer escalas por decúbito. O sea, además de tener la fractura, ahora ya tenemos escalas por decúbito más. Es un paciente que en vez de externarlo y sacarlo rápido del hospital se nos va a quedar mal porque esas escalas van a necesitar limpiezas, van a necesitar injertos, ¿no? Entonces es mejor, y la literatura y la norma dice que se debería operar dentro de las primeras 48 horas, lo cual no se cumple, ¿cierto? Pero esas son las complicaciones. Generalmente estos pacientes no mueren por la fractura, mueren por las complicaciones, ¿de acuerdo? En cuanto a los implantes, fíjense el desplazamiento. ¿Esto es una fractura estable o inestable? Estable, ¿cierto? Entonces puedo utilizar un dispositivo, igual cefalomedular, extramedular en este caso, y este que ya es intramedular, lo mismo, pero es con apoyo cefálico, ¿no? Lo que hace es que aquí yo tengo que buscar darle carga precoz al paciente, y de eso va a depender la biomecánica que yo le dé al implante. ¿Ya? Extramedulares, intramedulares. ¿De acuerdo? Complicaciones, claro. Entre ellas, la edad también es un criterio de inestabilidad. Más si tenemos paciente con osteopenia o osteoporosis, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un paciente que no hay buen stock óseo, que tiene osteoporosis, muchas veces nuestra radiografía se ve hermosa en el posoperatorio, se ve bien, pero acuérdense que es un paciente también que tiene osteopenia. Y en estos pacientes, si yo no tomo los recaudos intraquirúrgicos de poner mi dispositivo en el cuadrante con todas las normas, dejar porque esto parece bien, pero ya es un tema más de especialidad. Si yo no tomo ese recaudo, esto se desliza y fíjense, y juega mucho el cómo coloco el implante, la calidad del tejido óseo, y ahí tengo los fracasos de osteosíntesis, ¿no? Que es bien frecuente en los pacientes mayores. Otra fractura, ¿cuál es? Otra complicación, mejor dicho. Si yo tengo hemos dicho, tengo aquí la cápsula, ¿cierto? Por dentro de la cápsula está, ven este anillo de irrigación que nace de la femoral, la circunfleja, ¿cierto? Todo ese anillo, la circunfleja, está dando vasos, pero también fíjense, dan vasos al trocánter. Entonces, se imaginan cuán importante es ver los desplazamientos. Si yo tengo una fractura a este nivel, fíjense dónde se está cortando la irrigación. Se corta la irrigación, ¿cierto? Si yo tengo una fractura acá, se corta la irrigación, y si tengo una fractura acá, se corta la irrigación. Lo más importante aquí es ver esto, ¿no? La circunfleja en una fractura intracapsular puede dañar la circulación hacia la cabeza, ¿no es cierto? Y mucho más si tengo desplazamientos. Si ustedes se fijan, tengo ahí la fractura. ¿Y qué va a pasar con la necrosis avascular? No es esa necrosis cutánea que vemos, no. Avasculares se llama así, ¿por qué? Porque esta cabeza deja de recibir este aporte sanguíneo y se va muriendo, se va haciendo pequeño, se muere. A eso llamamos necrosis avascular. ¿Qué quiere decir? Que en las fracturas del fémur proximal voy a ir a la artrosis por dos caminos. Uno, por lesión directa a la cabeza femoral acá. Acuérdense en las cabezas, en las fracturas capitales, ¿no? ¿Por qué se ha dañado el cartílago? Porque la fractura daña directamente el cartílago.
Por otro lado, en las fracturas que dañan el cuello o que dañan la circulación, mi cabeza se va a morir y voy a ir a la artrosis, una postraumática, ¿no es cierto? Y esos pacientes probablemente a la larga son pacientes que sí van a requerir prótesis, ¿cierto? Eso es un estudio. Las subtrocantéricas, como les había mencionado, la región subtrocantérica 5 hasta 7.5 centímetros por debajo del trocánter menor. Aquí está el trocánter menor. Esta es la región subtrocantérica, todo hacia abajo se llama, corresponde a la diáfisis. A partir de ahí tenemos a la diáfisis, ¿no? Y tiene sus características especiales esta región subtrocantérica, sí, porque si ustedes se fijan, esta es una zona de transición de alto estrés. ¿Por qué? Estamos haciendo la transición de un tejido esponjoso a un tejido cortical y esa es la región subtrocantérica. Además, es una zona que tiene alta exigencia biomecánica. Acuérdense que aquí no solo hay huesos, aquí hay músculos, aquí hay músculos. Entonces tenemos fuerzas de tensión y fuerzas de compresión que yo debo tomarlas en cuenta cuando yo voy a ir a hacer la reducción de la fractura y cómo voy a aplicar mi implante, ¿no? De clasificación existen muchas. La que más usamos, la O, dependiendo, ¿saben cómo es la O? ¿Qué hueso sería el fémur? ¿Dónde están mis estudiantes? 3. ¿El fémur proximal? 3, 1. ¿Y la diáfisis? 3, 2. De ahí vamos a B, C, 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Con qué llegan hasta ahí? Ya. Listo, lo que les había mencionado, ¿no? Es la diáfisis. Si yo tengo una fractura, este es el hueso 3, 2, zona 2, AO 3, 2, ¿cierto? Y ya dependiendo si mi fractura es transversa o oblicua, voy a tener tipo A, tipo B o tipo C, ¿de acuerdo? Y lo que les decía también es importante ver las fuerzas musculares, qué músculos van a ir a hacer las deformidades. Cuando yo tengo a nivel subtrocantérico, fíjense, por debajo del trocánter, aquí está qué músculo, el psoas. ¿Qué va a hacer el psoas? Va a flexionar y va a rotar el fragmento. Entonces es complicado y además es el responsable del varo. La abducción, ¿quién nos va a dar? Los glúteos. Los glúteos lo van a separar el fragmento de esa manera y el varo, los aductores, porque lo van a tratar de jalar. Y si vamos revisando más hacia abajo cómo se comporta la musculatura, fíjense, va a depender el desplazamiento de acorde a las inserciones musculares, ¿no? Y si yo tengo una fractura supracondilia muy bajita, acá están los músculos. ¿Qué músculos son? ¿Quiénes forman pues el talón? ¿El tendón de Aquiles? Ese músculo es el que está jalando todo ese fragmento. Simplemente es un ejemplo, ¿ya? Tengo que ver, tengo que tener en la cabeza qué músculos, el nivel de la fractura y qué músculos están tanto por arriba o por debajo para ver en qué rotación está mi fractura y hacia dónde rota. En cuanto al tratamiento, no es lo mismo que en una fractura de la parte proximal, porque la región proximal tiene una relación articular, ¿cierto? En las diáfisis, ¿qué es lo que busco? Esto, restablecer longitud, evitar rotaciones y deformidades angulares, ¿no es cierto? Eso es lo que yo busco al tratar una diáfisis, sea diáfisis de fémur, tibia, de húmero. Lo que busco en el tratamiento de una fractura diafisiaria es eso, restablecer su longitud y evitar rotación, ¿de acuerdo? Ahora, protege las partes blandas, eso va a depender de la técnica quirúrgica, del tiempo, del tipo de fractura, ¿no es cierto? Todo esto ¿para qué? Para yo buscar una movilización temprana y el que el paciente pueda cargar peso. Perdón, doctora, por orden de la rectora hay que cerrar los premios. Ya estoy acabando. ¿Sí? Sí. Ya. Dame un minutito. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Lo mismo puede utilizar implantes intra y extramedulares. Como ven, hemos dicho las complicaciones. Aquí también, si yo no pongo complicaciones,
contraindicaciones. Varo, ¿quién me da varo? Los aductores. Puedo tener consolidaciones viciosas. El hueso sana, aunque chueco sana, eso se llama consolidación viciosa. Y lo peor que nos puede pasar es esto, es la pseudoartrosis. Que el hueso no sane, no haga callo. Y peor, si se infecta. Entonces, finalmente, las fracturas de cadera, que son fracturas del fémur proximal, son comunes. Se asocia con mayor riesgo de necrosis avascular, depende de los niveles, tiene alta mortalidad. El diagnóstico, clínica y radiológico, sí o sí, ¿de acuerdo? El tratamiento varía de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de fractura. La subtrocantérica es una fractura y agresiva. Pueden ir. Vámonos y ya.